Pérdida de circulación durante las operaciones de perforación. Es definida como aquella pérdida parcial o total del fluido circulante del hoyo hacia la formación. Vale destacar que estas pérdidas pueden ser a consecuencia de causas tanto naturales como inducidas, pudiendo variar desde pocos barriles por hora hasta cientos de barriles por minuto. De igual manera, una pérdida de circulación se produce o se genera cuando la presión hidrostática excede la resistencia de la formación, así como también mediante presiones altas que pueden ser el resultado de malas prácticas durante la bajada de tubería, así como también fluidos muy densos o pesados, excesiva viscosidad e inclusive de malas prácticas durante las operaciones de perforación. Recordando además que esta pérdida se manifiesta por una reducción total o parcial en el volumen de los retornos de fluidos del pozo en comparación con el volumen bombeado pozo abajo, resultando por supuesto una disminución en los tanques localizados en superficie. Vale destacar que la pérdida de circulación de flujo se determina mediante indicadores de volumen en tanques o por medio del tanque de viaje si se está sacando o bajando tubería. Igualmente, dependiendo de la magnitud del volumen de pérdida de fluido, las operaciones de perforación pueden verse afectadas. Si el espacio anular del pozo no se mantiene lleno, incluso cuando ha cesado la circulación del fluido, la presión hidrostática disminuirá hasta igualar a cero la presión diferencial entre la columna de fluido y zona de pérdida. Esto puede incluir inclusive, valga la redundancia, a los fluidos de formación de otras zonas, las cuales han sido controladas previamente por la presión hidrostática del fluido, fluyendo esto dentro del pozo, dando resultado esto una surgencia o arremetida y en el caso extremo un reventón subterráneo. A continuación presentamos un cuadro resumen sobre las consecuencias que genera durante la perforación, bien sea de un hoyo superficial, intermedio o de producción, cuando se presenta una pérdida de circulación. Por ejemplo, en el primer escenario, durante la perforación de un pozo superficial, se pueden presentar problemas de limpieza de hoyo, colapsos y puenteos, pega o atascamiento de tubería, eventualmente problemas de control de pozo e inclusive la pérdida total del mismo. En el caso del hoyo intermedio, se pueden presentar problemas que permitan impedir el monitoreo del nivel de fluido, también pérdida de evaluación de la formación, así como también problemas de limpieza, puenteo y colapso del hoyo, así como también se incrementa el tiempo de exposición de las tuberías de perforación hacia las paredes del hoyo, pega o atascamiento de tubería, e inclusive la necesidad de insertar una sarta de revestimiento adicional, entre otros. En cuanto al hoyo de producción, se presentan o se pudiesen presentar casi que las mismas consecuencias de las mencionadas previamente, pero en este caso se incluiría lo que denominamos el daño en la zona de producción. Ahora bien, de manera muy puntualizada debemos decir lo siguiente, que la presión hidrostática es directamente proporcional a la altura de la columna de fluido, por lo que representa una disminución de la presión hidrostática, entre otros. En cuanto al atascamiento de tubería, la reducción del flujo en el anular disminuye la capacidad de acarreo del fluido de perforación, lo que incrementaría la presencia de sólidos indeseados en el espacio anular, por consiguiente, incrementaría el riesgo o probabilidad de que ocurra una pega de la sarta de perforación. En cuanto a lo que es el daño a la formación, que ya habíamos mencionado en la lámina anterior, una pérdida de filtrado, o mejor dicho, pérdida de un determinado volumen de fluido expresado en barriles hacia la zona productora, disminuiría su productividad, ya que causaría obstrucción en la garganta polar interconectada de las zonas de interés, lo que afectaría el número de barriles esperados una vez iniciada su vida activa. Por consiguiente,
La pérdida de circulación genera un incremento en los tiempos y costos durante las operaciones de perforación. Ahora bien, entre las causas de la pérdida de circulación podemos decir lo siguiente. Para que se pierda fluido de perforación hacia la formación, se necesitan de dos factores claves. En primer lugar, que los poros interconectados de la formación deben ser 3 veces mucho más grandes que el tamaño de la partícula más grande existente en el fluido de perforación, y que a su vez la presión hidrostática debido al fluido de perforación debe ser superior a la presión de poros de formación, pero inclusive sobrepasando o llegándose a sobrepasar el gradiente de fractura de una roca. En sincronía con lo anterior, debemos destacar que las formaciones que típicamente se caracterizan por tener orificios suficientemente grandes como para permitir pérdida de circulación son las siguientes: formaciones no consolidadas o sumamente permeables, fracturas naturales, zonas cavernosas o concavidades y fracturas inducidas. En cuanto a las formaciones no consolidadas, estas varían su permeabilidad, es decir, la capacidad de un fluido de moverse a través del medio poroso interconectado. Sobre la base de lo que ocurre en el fluido de perforación, los estudios realizados han demostrado que una permeabilidad muy grande es necesaria para que una formación robe o tome fluido de perforación. Esta permeabilidad puede hallarse en algunos estratos superiores de arenas o gravas, así como también se pueden conseguir esta tendencia en capas coralíferas o de ostra. Vale destacar que una razón importante para evitar esta pérdida de fluido de perforación en la parte alta del pozo es que estas formaciones no consolidadas se lavan fácilmente y pueden formar una cavidad que puede derrumbarse por la sobrecarga. Por consiguiente, afecta o genera este problema. En cuanto a las formaciones con fallas, grietas y fisuras, estas se producen en cualquier formación como resultado de las tensiones naturales de la Tierra. Estas formaciones más jóvenes o en formaciones más jóvenes costa afuera no toman fluidos a menos que las presiones en el pozo sean suficientemente altas como para hacer que esas fracturas naturales se extiendan. Esto se debe a que las fracturas naturales están llenas con fluido de los procesos de compactación que ocurren allí. Sin embargo, en las rocas más antiguas del continente medio, la ausencia de este fluido aumenta la posibilidad de pérdida de circulación. En cuanto a las zonas cavernosas, estas por lo general están asociadas con calizas o formaciones volcánicas. En tanto, en la caliza, las cavidades se originan por el flujo continuo de agua natural que disuelve parte de la roca. Ahora bien, cuando se penetran estas formaciones, se puede producir una pérdida rápida de lodo debido a la interconexión y gran capacidad de las cavernas. Ahora bien, cavidades similares y cavernas pueden presentarse también en un ambiente volcánico, como consecuencia del enfriamiento del magma o del tipo de ceniza depositada. Dado que esas formaciones son fácilmente detectables por la experiencia adquirida en trabajos de perforación, este tipo de pérdida será prevista, así como la profundidad de ocurrencia. Finalmente, la presión del fluido de perforación, cuando excede la presión de formación en casi todas las perforaciones, resulta vital mantenerla controlada, generando un sobrebalance que no exceda los 400 LPC o PSI entre la presión hidrostática y la presión presente en la formación, ya que si se genera un sobrebalance extremo, estamos hablando de diferenciales de presión mayores a 400 PSI, puede llegar a sobrepasar el gradiente de fractura. Por consiguiente, agrietaría las mismas, incrementando la posibilidad de la pérdida de circulación. ¿Okay? Ahora bien, en la siguiente imagen denotamos un ejemplo que sucede hoy en día en muchos de los campos petroleros a nivel nacional, particularmente en el occidente de Venezuela, donde hoy en día existen muchos campos maduros o de
depletados cuyas presiones se consideran subnormales. En este sentido, debemos mencionar lo siguiente. En este tipo de formaciones agotadas, constituye otra zona con gran riesgo o potencial para generar pérdida de circulación. ¿Ok? Estas pueden causar una presión por debajo de lo normal debido a la extracción de fluidos tales como petróleo y gas durante muchos años. Por consiguiente, los pesos de fluidos de perforación requeridos para controlar presiones de las formaciones expuestas pueden ser demasiado altos para la formación agotada, forzando por supuesto a que el fluido de perforación invada el medio poroso con menor presión que otra. Por consiguiente, se sugiere perforar este tipo de zonas con fluidos de baja densidad.